Bueno, y como les decía, muy contenta de estar esta noche con ustedes. Eh, Son mis invitadas especiales del día de hoy y esta sesión es una oportunidad que les estoy dando para que ustedes prueben cómo es ser parte de mi mentoría, cómo es ser mi mentorada y quise compartir con ustedes para que puedan vivir esta experiencia y conocer mi método que se llama Libérate, habla con confianza. Es un método que creé, ahora les voy a contar un poquito cómo. Y Libérate habla con confianza tiene como motivo que nosotras podamos aprender a gestionar nuestras emociones, a blindar nuestra autoestima y de esa manera poder comunicarnos con seguridad, que es lo que esta emoción del miedo no nos permite hacer. Entonces voy a compartir con pantalla con ustedes. Bienvenida a quienes están llegando, Angie, Carolina. Bueno, ¿qué vamos a descubrir hoy? Que esto es un poquito de lo que estuvimos viendo. Vamos a descubrir la razón por la que sientes miedo, o sea, por qué sentimos ese miedo a hablar en público, cómo graduar la intensidad de nuestro miedo y cómo tomar decisiones que transformen nuestra autoexigencia. Porque si hay algo que nos pasa es que somos muy autoexigentes y queremos que todo sea perfecto y que todo salga bien. Y a veces eso nos juega en contra, o a veces no, la mayoría de las veces nos juega en contra. Y después les voy a estar contando sobre mi método Libérate Habla con Confianza. ¿Para quién es esta sesión? Y esto es muy importante. Es para mujeres comprometidas, ¿sí? Que sientan la necesidad de aprender a manejar sus emociones para comunicarse con seguridad, quieran gestionar sus pensamientos, quieran avanzar en sus vidas sin seguir perdiendo oportunidades y estén dispuestas a hacer un proceso de autoconocimiento. Y acá voy a hacer como un stop. ¿En qué me refiero a esto de mujeres comprometidas? Para nosotros desde el coaching tiene que haber un 100% de compromiso desde el otro lado. ¿Y por qué digo esto del 100% de compromiso? Porque no es suficiente un 80%, no es suficiente un 90%. Hoy ustedes están aquí, son mis mentoradas y yo les voy a contar lo que siempre les cuento a mis mentoradas y les voy a decir lo que también les digo a ellas, que para obtener resultados es necesario ponernos en acción. ¿Y qué significa esto de ponernos en acción y estar 100% comprometidas? Bueno, ustedes imagínense que ustedes se quieren ver mejor, quieren ser más saludables y en ese momento entonces dicen, bueno, voy a ir al gimnasio, ¿no? Y me compro la membresía para ir al gimnasio. Pero después resulta que no voy al gimnasio, estoy pagando, no voy, o voy al gimnasio y digo, ay, qué pereza hacer esto, o me paro al lado de los aparatos y veo a los demás que están haciendo ejercicio y poniéndose saludable, y yo me quedo ahí. ¿Qué sucede en estos casos? ¿Ustedes qué me dirían que sucede? ¿Obtendrían resultados o no obtendrían resultados? No, pues no. No, ¿no? Pues no, no tendríamos resultados. Entonces, si yo no les digo esto, ¿sí? O si yo les digo, ustedes van a salir de aquí y van a superar absolutamente su miedo, mañana ya no van a sentir miedo, esta mentoría es mágica, esta sesión es mágica, estaría insultando su inteligencia, les estaría mintiendo, ¿sí? Entonces, ¿qué necesito yo de ustedes? 100% de compromiso. ¿Por qué? Porque yo voy a ser su guía. Yo puedo prometerles acompañarlas en el proceso y mostrarles el paso a paso de lo que es mis mentoradas y de lo que yo misma he podido hacer para estar hoy aquí, para hablar con ustedes sin miedo. Y eso para mí es fundamental. ¿Para quién no es esta sesión? ¿Sí? Esta sesión no es para quienes no estén dispuestas a conocerse a sí mismas, para quienes quieran realizar un curso de oratoria o buscan un curso de comunicación. ¿Por qué? Bueno, porque esto es una nueva forma de tratar nuestra emoción del miedo, de gestionar nuestra emoción del miedo a través de diversas metodologías
Y la mayor metodología que yo uso es el coaching, porque soy coach. ¿Quién soy? ¿Quién es Joana Mentora? ¿Y por qué quiero ayudarte? Bueno, ustedes dirán, Joana Mentora. Mi nombre en realidad es Joana Mota. Joana Mentora es el nombre que utilizo en mis redes y es el nombre de mi marca personal y de mi emprendimiento. Yo soy muy apasionada, siempre me moví a través de la motivación. ¿Y qué me ha pasado? Bueno, yo me crié en una familia muy tradicional y eso hizo que mi miedo a hablar en público estuviera presente desde muy pequeña, ¿sí? Ya en la escuela yo ya tenía miedo a hablar en público. Cuando tuve que seleccionar la carrera que quería estudiar, obviamente por esta razón de vivir en una casa muy estricta, muy tradicional, me criaron mis abuelos, teníamos mucha diferencia de edad, imagínense toda la situación, y yo les dije, quiero estudiar arte, a mí me gusta escribir, me gusta la literatura, estudiaba danza, me gustaba bailar, y del otro lado hubo un no. Me dijeron, no, te vas a morir de hambre, ¿cómo vas a estudiar eso? Estás loca, eh, queremos que estudies una carrera tradicional. Y obviamente, como yo era una persona, ¿verdad?, que tenía mucho respeto hacia la autoridad, tenía mucho respeto hacia mis abuelos, los quería muchísimo, hoy ya no están, los sigo queriendo igual. Dije, bueno, yo les debo esto, voy a elegir una carrera tradicional. Y comencé a estudiar Derecho. Comencé la facultad de Derecho, o sea, soy licenciada, llegué a recibirme, soy licenciada en abogacía, pero ahí mi miedo a hablar en público explotó de una manera que ustedes me entenderán porque seguramente sienten lo mismo que yo. Tenía que hablar en las clases eran multitudinales, tenía que hacer presentaciones, levantaba la mano, me temblaba la mano, me sudaba. Llegué a quedarme en blanco totalmente en un examen y del susto que tenía me desmayé. Me desmayé, que yo hoy digo, la vergüenza más grande que pasé en mi vida fue despertarme, o sea, estar en el examen y lo siguiente que recuerdo es despertarme, estar en el patio de la facultad, el profesor levantándome las piernas y llegando la emergencia para asistirme. Así que ustedes me dirán si ustedes han sentido este tipo de miedo o tal vez en un nivel menor. Luego me recibí y comencé a trabajar y obviamente cuando comencé a trabajar esa situación empeoró. Me pasó una vez también en educación física. Son los nervios, dice María Paz. Totalmente, son los nervios, la ansiedad y todo lo que vamos a descubrir hoy de por qué tenemos ese miedo. Entonces, comencé a trabajar, empecé a trabajar en una multinacional. Yo tenía 24 años cuando me recibí y empecé a trabajar. Obviamente un ambiente muy masculino. Tenía que ir a reuniones constantemente. Por lo general esas reuniones eran con hombres, cuarentones. Imagínense, yo era la abogada recién recibida, chiquita, porque mido 1,52 m. Y tenía mucho miedo, no escuchaban mis opiniones, yo no me sentía valorada, sentía que ellos eran más que yo, que nunca iba a poder llegarlos a convencer de mis ideas. Y también tenía que ir a audiencias, ¿sí? Y esas audiencias eran espantosas para mí, porque tenía que hacer alegatos, tenía que hacer defensas, y era muy difícil. María Praz dice, hay un nivel alto de sensibilidad en algunas personas, las abrazo a la distancia. Muchas gracias, María Paz. Nosotros también te abrazamos a la distancia. Muchas gracias por ese comentario. Y en eso empecé entonces a buscar formas, porque empecé a deprimirme, empecé a sentirme muy mal, empecé terapia, pero sentía como que iban muy a lo profundo, hacia el fondo, hacia atrás, y que era algo que no me estaba sirviendo para avanzar. Yo necesitaba avanzar. Y una amiga me dijo, tómate un curso de oratoria. Bueno, allá fui al curso de oratoria, me resirvió porque aprendí muchísimas cosas, pero con respecto a la emoción del miedo, nada. La emoción seguía ahí, intacta, yo seguía sintiendo la misma ansiedad, seguía teniendo los mismos pensamientos que giraban en mi cabeza. Y
dije, bueno, para bajar la ansiedad voy a hacer mindfulness, ¿no? En ese momento era como que empezaba el mindfulness, estaba muy de onda, como decimos por acá, y aprendí técnicas de respiración que fueron muy buenas en su momento, pero los pensamientos seguían, seguían, seguían y me generaba mucha ansiedad. Y por allá dije, bueno, voy a hacer un curso del teatro. Empecé a hacer el curso de teatro, me cambió la vida a tal punto que dije, yo me quiero dedicar a esto. Ahora, gran problema, miedo escénico, miedo a hablar en público. Dije, ¿cómo voy a hacer? La primera muestra de teatro que hago fue temblando, o sea, no paraba de temblar. Y en eso de buscar y buscar y buscar soluciones, llegué al coaching. Y el coaching me transformó la vida. De verdad, fue un antes y un después para mí. Hacer conmigo misma una certificación de coaching, hacer un proceso de autoconocimiento profundo y realmente aprender a gestionar mis emociones. Tenemos otro comentario por allí. Enfrentarse directamente a los miedos, directamente es un tema, exacto, María Paz, es un tema. Pero se puede, y eso es lo importante que sepamos, que se puede. Entonces, cuando yo terminé mi certificación en coaching, dije, bueno, ¿y por qué no puedo ayudar a otras mujeres a enfrentar lo mismo que yo? ¿Sí? Porque veía resultados, veía que mi mentalidad había cambiado, que mi forma de acercarme a los demás había cambiado, que ya no tenía miedo a expresarme, que ya no tenía miedo a enfrentarme a los demás. Y dije, si esto me sirvió a mí, ¿por qué yo no puedo ayudar a otras personas? Y uní todas estas cosas que fui aprendiendo en el camino, la oratoria, el mindfulness, el teatro, porque también utilizamos en la mentoría ejercicios de teatro, y el coaching, que para mí es el nivel superior. Y por eso me volví multipasional. Una alumna me dijo el otro día, yo soy multipasional porque me gustan muchas cosas, y de esa manera uní todas las cosas que me gustaban muchísimo y estoy hoy con ustedes aquí para ayudarlas a que ustedes también aprendan a gestionar sus emociones, aprendan a comunicarse con seguridad y lo más importante, a blindar su autoestima y a reforzar su confianza. Porque cuando nosotras aprendemos a gestionar nuestra emoción, pero a través de saber que nosotras valemos, que nosotras somos importantes, que tenemos habilidades y que somos tan buenas como los demás, ahí es cuando nuestra vida realmente empieza a cambiar y dejamos de pensar, ¿sí?, en todo lo que no tenemos y en todo lo que tienen los demás para ver todo lo bueno que tenemos y todas las oportunidades que nos están esperando. Entonces, vamos a comenzar con esta sesión. ¿Por qué siento miedo a hablar en público? Me gustaría preguntarles, ¿cuántas de ustedes se han preguntado por qué sienten miedo a hablar? ¿Por qué me sucede a mí? Y no han encontrado la respuesta. Pónganme ahí por el chat. Temor a equivocarme, yo. Muy bien, ahí vamos teniendo respuestas. Temor a equivocarme. Ahora justamente vamos a hablar sobre el temor a equivocarme. María Paz me dice, me encantó sus testimonios. Sí, también yo. Muchas gracias. Yo, bien, todas se han preguntado alguna vez. Entonces, por pensar en el qué dirán, exacto. Ese es otro de los pensamientos que tenemos. Ahora vamos a trabajar un poquito con esos pensamientos. Quiero que imaginen esta situación, ¿sí? Quiero que imaginen conmigo esta situación y que imaginemos juntas. Estoy volviendo de una reunión con unas amigas, una cena es de noche, la pasé bárbaro, puedo venir en el auto o puedo venir en el ómnibus o en el colectivo, depende de cómo le digan en el lugar donde se encuentran, y me bajo, ¿sí? Es de noche, está oscuro y empiezo a caminar por la calle porque quiero llegar rápido a mi casa.
En ese momento que estoy caminando, mi cuerpo se empieza a tensar, ¿sí? Y a medida que acelero esos pasos, el corazón empieza a acelerarse y empiezo a respirar más rápido. Y trato de llegar más rápido a mi casa. Y trato de poner lo más rápido la llave en la cerradura, ¿sí? Le erro un par de veces y una vez que logro entrar, cierro la puerta y digo, "Ah, entré". Y mi cuerpo está ahí un poquito temblando todavía y el corazón sigue un poquito acelerado. ¿A quién le ha pasado esto? ¿Alguna de ustedes les ha pasado esto? Sí, dice Carolina. Sí, Zuleima. Bien, ahí están empezando a aparecerlo, sí. Ahora imaginemos esta otra situación, ¿sí? Estoy en el trabajo o en la universidad, se siente huevo estómago. Sí, un hueco en el estómago, se siente un hueco en el estómago, exacto. Sí, te entendí, lo leí mal, pero después lo entendí, Zuleima. Muy bien. Gracias por la aclaración. Entonces, estamos en nuestro trabajo o estamos en la universidad, felices, contentas, trabajando, o bueno, algún día capaz que un poco menos feliz, un poco menos contenta, y de repente vienen, ¿sí? Nuestra jefa o nuestro jefe, o nos dice el profesor en clase, dentro de 10 días tenés que hacer una presentación. ¿Cómo se pone el cuerpo? El cuerpo se pone tenso, ¿sí? Empieza a acelerarse el corazón. Empiezo a pensar, ay no, otra vez. ¿Y ahora qué hago? Y me pongo nerviosa. Y no lo muestro, ¿no? No lo puedo demostrar porque estoy ahí parada. No quiero que vea que estoy nerviosa, pero por dentro empiezan a pensar todos esos pensamientos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Les ha pasado esto alguna vez? Sí, dicen por ahí. Sí, también. ¿Qué nos sucede? Uy, se me fue la presentación, chicas. Voy para atrás, voy para atrás. ¿Qué nos sucede? Que cuando tenemos miedo, conocemos los síntomas fisiológicos, ¿sí? La ansiedad, como dice Carolina por ahí, ese vacío en el estómago, esas palpitaciones, pero no sabemos por qué se activa el miedo, ¿sí? Mi cerebro entiende que estoy ante un peligro, como en esa situación de que voy caminando por la calle rápido porque tengo miedo que alguien aparezca y me robe o me lastime o me pasa algo, ¿sí? O sea, el miedo es el mismo. Siento que hay un peligro y se activa en mi cerebro un mecanismo de protección que está en nuestra mente hace millones de años. ¿Cuál es la razón por la que ese miedo se activa de la misma forma cuando me entero de que tengo que hablar en público o cuando tengo que hablar en público? Por experiencias pasadas que he vivido, experiencias negativas. Voy a pedir, por favor, alguien está con la cámara, voy a apagarles, chicas, los micrófonos para que todas podamos escuchar bien. Entonces, retomo. Conocemos nuestros síntomas fisiológicos, que son estos que describimos y muchos más, ¿sí? Pero no sabemos la razón. Y la razón son experiencias pasadas, negativas que tuvimos. Entonces, ¿cuáles son esas situaciones que pudimos tener en el pasado? Por ejemplo, una crianza muy estricta, como me pasó a mí, ¿sí? Donde se me enseñaba que había que respetar la autoridad,
que había que respetar la opinión de los mayores o que si había una reunión de mayores yo me tenía que quedar callada la boca, ¿sí? O el famoso calladita, te ves más bonita, ¿sí? ¿A quién no le suenan estas frases que hemos escuchado de nuestros mayores? Tal cual, dice Carolina. También nos puede suceder que estas experiencias no fueron en nuestras casas, pero sí fueron en instituciones de educación. Por ejemplo, alguna vez en la escuela que dije algo y se burlaron de mí, ¿sí? Y eso me afectó profundamente. Un grupo de amigas, cuando somos chicos somos muy influenciables, entonces puede ser un grupo de amigas me dijo algo sobre alguna opinión que yo dije y me dijeron que me callara la boca, que era una tonta, que cómo decía eso o también por profesores, docentes, ¿sí? Que muchas veces no miden lo que nos dicen. Entonces tenemos un error o una equivocación y en vez de tratarnos de una manera amable, nos rezongan por lo que dijimos, por el comentario que hicimos. Y entonces ahí se activa este miedo de, ya no quiero ni levantar la mano porque capaz que voy a decir cualquier cosa y perdí la oportunidad de decir algo que tal vez sabía. ¿A quién no le pasó no levantar la mano por tener miedo a que lo que estaba pensando era cualquier cosa, ¿sí? Y después resulta que en realidad estaba bien y dije, pucha, ¿por qué no lo dije si yo lo sabía? Carolina nos dice, incluso cuando hay que presentar en el colegio, típico compañero o compañera que se burla o como dices, el profesor también, exacto. Y todas esas son memorias, ¿sí? Emotivas que van quedando en nuestro cerebro, que van quedando en nuestro inconsciente. Y cuando nosotras nos enfrentamos ante una situación similar, aunque no estemos pensando en eso que nos pasó, el cerebro trae esa memoria emotiva, siente que estamos en un peligro y activa todo este sistema para que nosotras no suframos. ¿Sí? ¿Alguien de aquí se siente identificada con estos ejemplos? Me gustaría saber y escucharlas, que me comenten por el chat si se sienten identificadas con estos ejemplos. Sí, completamente. Nos dice. Todo esto, chicas, produce la emoción del miedo, ¿sí? Y algo muy importante que yo quiero contarles es que el miedo y el sentimiento están divididos. ¿Por qué? Porque el sentimiento aparece después, ¿sí? En el ejemplo que hablábamos, por ejemplo, de recibir la noticia de esta presentación, tenemos estas reacciones fisiológicas y aunque el ruido ese ya pasó, ¿no? Pasó el miedo tal vez en ese momento, ya está, ya me dijeron que tengo la presentación y dejé de temblar mi cuerpo, dejó de estar acelerada mi corazón, el sentimiento sigue el ruido. ¿Por qué? Porque empiezo en mi cabeza a pensar en todas las posibilidades reales que pueden suceder. ¿Y si hago el ridículo? ¿Y si me preguntan algo y no sé qué responder? ¿Y si piensan que no soy suficiente? Y todos esos pensamientos que giran y giran y giran son los que nos producen ansiedad, son los que me desvelan, ¿sí? Los días antes de la presentación seguramente me duermo tarde o si duermo sueño. ¿A quién no le ha pasado alguna vez que sueña con que está dando la presentación y que se va a equivocar o que sueña que está en su examen y que no va a saber responder? ¿Sí? Y también nos pasa que no quiero ni pensar en que voy a tener esa presentación. Entonces lo voy dejando, lo voy dejando, lo voy dejando y llega a último momento y entonces ahí me tengo que apurar porque en realidad lo dejé todo para último momento porque no quería ni pensar que lo tenía que hacer, me sigo generando ansiedad, me empiezo a sentir desmotivada y cada vez más ansiosa. Y todo esto que les estoy contando son los sentimientos que la emoción produce.
¿Y por qué es importante esta diferencia entre emoción y sentimiento? Porque la emoción es inevitable, ¿sí? El miedo es inevitable porque es un sistema de defensa ante el peligro. Pero los sentimientos, y escuchen bien esto que es muy importante, los sentimientos son entrenables. Y quiero compartir con ustedes una frase de Ana Frank que me gusta muchísimo, que dice, los sentimientos no pueden ser ignorados. Importa cuán injustos, no importa, perdón, cuán injustos o ingratos parezcan, no pueden ser ignorados. ¿Sí? Y por eso es tan importante enfocarnos en un programa, como lo hago yo en mi mentoría, en la que no veamos oratoria, no veamos comunicación, sino que le demos espacio al sentimiento, que podamos aprender del sentimiento, que podamos entrenarlo y manejarlo. Y ahora quiero invitarlas a hacer un ejercicio. ¿Sí? Quiero que hagan el siguiente ejercicio. Piensen en un pensamiento recurrente cuando tienen que hablar en público. ¿Sí? Se lo quedan para ustedes. Anótense este pensamiento recurrente que tienen cuando tienen que hablar en público. Cuando lo tengan, me ponen listo o me ponen una manito. Así podemos continuar. Listo, dice Luisa. Listo, Carolina. Ya, muy bien. ¿Quién más tiene su pensamiento? Ya, dice Julia. Listo. ¿Todas tenemos nuestro pensamiento? Bien, ahora pasamos a la segunda parte. Disculpen, ¿sobre qué era? Listo. María Paz, lo que pedimos es que pienses en un pensamiento que tienes de forma recurrente cuando tienes que hablar en público. Un pensamiento cualquiera que tengas recurrente. Muy bien, vamos a continuar. Ahora, sin pensar, pregúntense por qué piensan eso. Sin pensar, lo primero que venga a la mente. Así, el inconsciente de una. ¿Por qué pienso eso? Cuando tengan el por qué, me avisan. ¿Lo tienen? Listo, dice Luisa. Sí, listo. ¿Quién más tiene ya su por qué? Ya, dice Julia. Sí. Ya, dice Pabla.
Bien, vamos a seguir. Ahora, lo que van a hacer es preguntarse nuevamente, sin pensar, ¿por qué? Una vez más. Cuando tengan su nuevo por qué, ya dice María Paz. Listo, dice Carolina. Aparecen los ya. Muy bien. Vamos a ver qué fue lo que nos pasó, ¿sí? Con esto. Seguramente descubrieron que detrás de el primer pensamiento venían otros, ¿verdad? ¿Qué nos sucede en estos casos? Que cuando tenemos miedo a hablar en público, pensamos que esa es la emoción principal, ¿sí? Tengo miedo a hablar en público, pero no me pregunto el por qué. Y detrás de ese por qué, debajo de esa emoción, es donde están las verdaderas emociones, ¿sí? Entonces, como por ejemplo el miedo al rechazo, el miedo a no ser suficiente, el miedo a lo que piensen los demás de mí. Yo les puse por acá un ejemplo que es pensamiento, no me puedo equivocar. Entonces, ¿por qué no me puedo equivocar? Porque tengo miedo a que los demás empiecen a decir que no soy buena en mi trabajo. Y si no soy buena en mi trabajo, ¿por qué tengo miedo a no ser buena en mi trabajo? Y tengo miedo a no ser buena en mi trabajo porque no me van a dar más proyectos. Y si no me van a dar más proyectos, y seguramente me empiezan a rechazar. Y ahí aparece esa emoción del miedo al rechazo. Zuleima dice, miedo a equivocarme en el contenido, no sentirme preparada, dudo. Perfecto. El miedo a no sentirte preparada es el miedo debajo, ¿sí? Aun cuando no es así, y eso es lo irracional de este miedo, lo irracional de los miedos, que sabemos que no es así, pero en nuestro inconsciente ese pensamiento lo repetimos durante tanto tiempo, durante tantos años, que lo volvimos parte de nuestra identidad, es parte ahora de nuestra personalidad. Y yo inconscientemente creo que soy así cuando en los hechos no lo soy. Entonces, si yo tengo miedo a equivocarme, ¿sí? Lo que tengo miedo es tal vez a no ser perfecta, ¿sí? Y si tengo miedo a no ser perfecta es seguramente porque hay algo ahí detrás, en alguna situación de mi vida, en el que me exigieron ser perfecta, ¿sí? Ahí nos pone también, una vez me escuché micrófono en un auditorio y olvidé todo lo que tenía que decir. Me dio miedo escucharme. ¿Ok? Te dio miedo escucharte. ¿Y qué hay detrás? ¿Por qué te dio miedo escucharte? Si siguiéramos con ese ejercicio, seguí con el ejercicio. María Paz dice, lo mío es por herida de infancia, de humillación por mi madre a los 13 años en adelante. Por supuesto, esa es una de las características también, ¿no? De cuando tuvimos una crianza así fuerte, una herida de la infancia, ¿no? Y nos humillaron. Una de mis alumnas me decía, y yo me sentía completamente identificada con ella, de que eh, en su casa su madre le decía, vos no te podés sacar una mala nota. ¿Sí? No te puedes sacar nunca una mala nota. Entonces, ella, por ejemplo, se sacaba un 8, chicas, una re buena nota,
Y iba toda contenta a mostrarle a la mamá que se sacaba el 8 y la mamá le decía, ¿8 te sacaste? ¿Mm? Tipo, con desprecio por la nota. Entonces, todo eso se va quedando en nuestro inconsciente. Y si nosotros no empezamos a trabajar todo esto, ¿sí? No podemos entender el por qué. Y si nosotras no entendemos el por qué, queda escondido en el inconsciente y no lo racionamos. Entonces, ¿qué tratamos de hacer con esto? De descubrir por qué, pero no empezar a indagar y a revolver y a indagar en mi pasado como lo hacemos en terapia, no. A ver, ¿por qué me pasa esto? Por esta situación. Entonces, yo ya sé qué es esto, lo contrasto con mi realidad y tomo herramientas para seguir hacia mi futuro y para poder avanzar a mi futuro. O sea, en coaching trabajamos con un objetivo que es llegar a un resultado positivo con herramientas, pero no indagando en el pasado, sí conociéndonos, autoconociéndonos, porque es muy importante saber el origen de dónde viene el miedo, ¿sí? Pero mirando hacia el futuro. Nos comentan por ahí, es una inseguridad que ahora la manejo por medio de la resignación con el público que me escucha, como más de la indiferencia con ellos. Solo sí puedo hablar en público, pero me gustaría lograr mayor conexión con ellos, luego de sanar mi herida. Perfectamente comprensible y me encantaría poder trabajar contigo en que sanemos juntas esa herida, ¿sí? Es muy importante para liberarnos, para sentirnos liberadas, porque es posible. Entonces, vamos a continuar, chicas, con esto. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por compartir. Entonces seguimos con estos por qué. Cuando sentimos que vamos a ser evaluados y sobre todo en nuestro trabajo, ¿sí? ¿Por qué? Porque trabajamos hacia adelante, porque esto nos está perjudicando en el presente y hacia nuestro futuro. Entonces, ¿qué nos pasa en el trabajo? ¿Sí? Que sentimos que vamos a ser evaluados, que sentimos que vamos a poder sufrir una humillación y nos cuesta mucho dar nuestra opinión, nos cuesta mucho pararnos ante personas que para nosotros son autoridades y sentimos que hay mucho en juego y aparecen todos estos sentimientos que fueron guardados en nuestro inconsciente, como les comentaba. ¿Y por qué sucede esto en el ámbito laboral, sobre todo, o en el universitario también? Porque en esos ámbitos tendemos a representar o reprimir cómo somos realmente o cómo nos sentimos, porque es lo que se debe hacer y porque nos enseñaron qué es lo que se debe hacer. Entonces, tendemos a ocultar las cosas que nos importan porque tenemos una imagen que cuidar, tenemos una imagen que queremos que los demás tengan de nosotras. Y eso no está mal, eso está bien. Lo perjudicial es cuando no sabemos controlar eso, ¿sí? Cuando no sabemos controlar estos sentimientos y nos empiezan a perjudicar. ¿A cuántas de ustedes les ha pasado esto en el trabajo? Que están siempre pendientes del que dirán o de cómo se van a ver o cómo las van a ver o qué van a pensar de lo que ustedes digan o de sus opiniones. Me gustaría saber si a alguna les ha pasado esto. Por ejemplo, sobre todo con el miedo, cuando tienen una presentación no cuentan que tienen miedo, no quieren que nadie sentir que tienen miedo, no le dicen a los demás que se ponen muy nerviosos y sobre todo piensan que solo a ustedes le pasa. O sea, esto me pasa solo a mí y a nadie más. Sí, me ha pasado, dice Ariana. María Paz, con la directora del colegio de mi hijo. Claro, porque la directora del colegio de tu hijo es una persona que para vos significa autoridad, ¿sí? ¿A alguien más le ha pasado esto? Entonces, ¿por qué nos pasa esto? ¿Por qué nos pasa? Porque le estamos dando una valoración negativa
a la emoción y no estoy pudiendo manejar mis sentimientos. ¿Sí? ¿Y qué tendemos a hacer? A esconder la emoción, a volvernos más autoexigentes, a aferrarnos a los pensamientos que nos generan sentimientos negativos como me tiene que salir todo perfecto porque si no se van a burlar de mí, se van a dar cuenta que no soy buena, que no soy suficiente, entonces crece la ansiedad, crecen mis síntomas fisiológicos y me quedo estancada en ese círculo vicioso. Y estoy ahí, ahí y ahí, permanentemente. Vamos a hacer un nuevo ejercicio. Las voy a invitar a hacer un nuevo ejercicio. Antes de hacer el ejercicio, les quiero contar una situación que me pasó hace unos meses atrás, antes de entrar en este ejercicio. Miren, yo estaba con la mentoría, que es mi emprendimiento, en una presentación de inversores, ¿sí? Era una presentación de inversores, de mujeres que iban a darle capital a otras mujeres para que sus emprendimientos crecieran. Entonces, tenía una de mis compañeras inversoras que se puso muy nerviosa al tener que hacer su pitch profesional, o sea, presentar su modelo de negocio. Entonces ella, obviamente, se quedó en blanco, no pudo continuar, se puso muy ansiosa y las inversoras le decían, tranquila, no te preocupes, está todo bien, calmate, seguimos en otro momento, incluso algunas les dieron sus contactos para que se comunicara individualmente después con otras, con ellas. Y entre las compañeras también les decíamos, tranquilízate, no te preocupes. Bueno, yo también traté de coacharla en ese momento un poco. Y una vez que había terminado, nosotras tenemos un grupo de WhatsApp, entonces ella seguía y seguía, y decía, ¿por qué me pasó esto? No puedo creer, pero qué tonta que soy, no puedo haber perdido esta oportunidad. ¿Y qué es lo que pasa acá? ¿Qué es lo que sucede? Que la intensidad del miedo, esta intensidad que estuvimos hablando, ¿sí? De no saber manejar mis sentimientos, continúa. ¿Sí? No solamente se da antes, desde que nos enteramos que tenemos que hacer la presentación, en el momento en la que tenemos que hacerla, sino que continúa, ¿sí? Y ahí empezamos a generar sentimientos de culpa, ¿no? Que eso también es algo que nos sucede. Y estamos días y días pensando, ¿sí? O horas, a veces no días, pero a veces estamos horas pensando y sintiéndonos mal con ese nudo en el estómago de por qué me pasó esto a mí, no puede ser que siempre me pase lo mismo y me angustio y me desmotivo. ¿A alguna le ha pasado esto de sentir esto en momentos posteriores también? Sí, pasa, dice Ariana. Uno se da látigo. Exacto, yo siempre utilizo esa metáfora con mis alumnas. Nos seguimos dando el látigo, ¿sí? María Paz dice, sí, incluso cuando hay algo que no depende de mí. Importante eso, no depende de ti. Exacto. Eso es algo muy importante que también vemos en la mentoría. Es uno de nuestros principios de coaching. Cómo trabajar cuando algo no está en mi control, cuando algo no depende de mí. 80-20 dice, 80 antes y 20 después, Julia. Exacto. ¿Por qué? ¿Por qué ese 20 después? Porque la ansiedad más intensa está en esos momentos en que nos estamos evaluando. Entonces después viene el sentimiento de culpa. Y el sentimiento de culpa es más leve, pero sigue estando ahí. Eli nos dice, sí, es bien triste porque uno se siente decepcionado de uno mismo. Exacto. ¿Por qué? Porque sigo sin saber cómo manejar mi sentimiento. ¿Sí? Entonces vamos a pasar ahora sí al ejercicio 2. Cuando depende un poquito de mí, lo tomo como completamente mi culpa, dice María Paz. Sí, eso también sucede. Eso también sucede. Bueno, las invito a hacer el ejercicio 2.
Las invito a que se contesten estas preguntas. Les voy a dar unos minutos para que las contesten. Las preguntas es, ¿cómo fue afectando el hecho de ser autoexigente? ¿Por qué? Porque cuando yo me culpo, ¿sí? En vez de buscar soluciones para gestionar mis sentimientos, lo que hago es ser más autoexigente conmigo misma. Entonces, digo, la próxima me tiene que salir bien, entonces me tengo que preparar más y tengo que hacer todo mejor. ¿Les pasa esto? ¿De volverse más autoexigentes que estuvimos hablando? Total, dicen por ahí. Yo siento que si me exijo más, luego, dice Ariana, sí, dice Paula. Bueno, las invito a contestarte estas preguntas. ¿Cómo fue afectándote el hecho de ser autoexigente? ¿Te está afectando de alguna manera el hecho de ser autoexigente? ¿Cómo? ¿Qué te estás perdiendo si sigues así? Si sigues siendo tan autoexigente contigo misma, ¿qué te estás perdiendo? Ariana dice, yo veo que me afecta tipo que la tolerancia ante los fallos es menor, como que soy más dura conmigo en vez de compasiva a veces. Katika nos dice, me afecta porque siento que nunca alcanzo lo que quiero, no disfruto el proceso. María Paz, pierdo tranquilidad y confianza en mí misma. Y ahora las invito, chica, a preguntarse, ¿y si dejan de culparse y comienzan a nivelar su nivel de autoexigencia? ¿Cómo les ayudaría a ustedes eso a sentirse con ustedes mismas? Ariana dice, sería como una paz, como que un respiro. Mm. De comienzos me sentiría preocupada en descontrol, pero después más tranquila y confiada. Y confiando, exacto, María Paz. Julia dice, ser autoexigente se lleva mucha energía inútilmente. Uf, si nos consumirá energía, ¿no? Desgastante, desgastante ser autoexigente. Bien, ahora que hemos terminado este ejercicio, si quieren pueden quedarse con estas preguntas, ¿sí? Pueden seguir haciéndoselas. Espero que todas hayan podido encontrar cómo les está afectando esto, porque es muy importante poder identificarlo. Entonces, cuando yo logro trabajar en la emoción del miedo y la comprendo, ¿verdad?
y le empezamos a poner un nombre, empezamos a saber por qué, ¿no? Acá hubieron varias cosas en el chat, ¿no? El miedo al rechazo, el miedo a cómo me ven los demás, a que soy muy autoexigente. Eso es ponerle un nombre a la emoción, ¿sí? Y cuando yo me enfrento a eso y empiezo a entender por qué, empiezo a incrementar mi campo atencional, empiezo a autoconocerme. Y eso lo que va a permitirme es ver más allá de ese ciclo vicioso de pensamientos, ¿sí? Me van a permitir detenerme y pensar realmente si esto es real o no para poder manejar el sentimiento que la emoción me provoca, en vez de estar en ese túnel sin fin, ¿no? Es un túnel oscuro y sin fin por el que pasan estos sentimientos y estos pensamientos y que nos cierran las oportunidades, porque nos centramos en esos pensamientos y nos empezamos a perder cosas. Entonces, miren lo importante que es gestionar las emociones, gestionar esos sentimientos. ¿Por qué? Porque la ansiedad es un cúmulo de pensamientos. La ansiedad no se genera por los síntomas físicos, se genera por los pensamientos que yo tengo, ¿sí? Y esos pensamientos son sentimientos. Entonces, es muy importante que nosotras aprendamos a gestionar estos pensamientos y estos sentimientos. Entonces, eso me permite estar atenta a los que mis sentimientos me están diciendo en ese momento y a reenfocar mis decisiones. Ahí hablaban del descontrol, ¿no? Cuando yo me preocupo por lo que no tengo control, es porque no estoy enfocando bien mi toma de decisiones. Eso es lo que nos está sucediendo. Entonces, si yo aprendo a reenfocar mis decisiones para que esos sentimientos no me manejen, sino que yo pueda manejar los sentimientos y salir de solo pienso, a mí nada me da resultado, haga lo que haga, no me va a salir, los demás son mejores que yo, ¿sí? Ahí estamos dentro de lo que en coaching llamamos, ¿sí?, la víctima. Estamos en víctima y es un estado mental, ¿sí? Me culpo a mí misma, culpo a los demás o culpo al sistema. Es un estado mental de coaching que hay que trabajar para poder reenfocar nuestras decisiones. Y escuchar esos pensamientos implica tomar nuevas decisiones, accionar, hacer. Donde veo problemas, busco soluciones. Donde veo fracasos, busco oportunidades. Y al ponerme en ese accionar, el cuerpo reacciona y eso hace a nuestro cerebro reaccionar. Y empezamos a aprender a pensar diferente, ¿sí? Y eso es súper importante. Entonces, este tomar acción, ¿sí?, tiene que hacerse dentro de límites marcados y aprendiendo a cuidarnos. Ahí por ahí creo que era María Paz, que decía al principio, decía, de comienzo me sentiría preocupada en descontrol, pero después más tranquila y confiando. Claro, porque si yo empiezo a preguntarme por qué, por qué, por qué, por qué, pero no tengo las herramientas necesarias para después enfocar y reenfocar esas decisiones, ¿sí?, no lo puedo hacer sola. Para reenfocar los pensamientos y poner límites para tomar buenas decisiones, necesito acompañamiento. Y eso es lo que yo ofrezco en mi mentoría. El acompañamiento a través de técnicas de coaching, de mindfulness, por ahí hacemos algunos ejercicios por Zoom de teatro también, para reforzar nuestra postura corporal, porque es muy importante nuestro cuerpo, ¿sí? Vamos a hacer la siguiente prueba. Prueben bajarse de hombros y agachar la cabeza. No sé si me están viendo, ¿sí? Pero prueben eso, ¿no? ¿Vieron cuando estamos mucho rato leyendo, mucho rato en la computadora, que empezamos como a bajarnos? ¿Qué pasa cuando yo abro mis hombros, extiendo mi cabeza, ¿sí? Mi cuerpo se siente distinto. Cambia mi sensación. Y eso hace que también mi mente cambie, ¿sí? Entonces, trabajando a través de técnicas de coaching para poder gestionar nuestras emociones, a través de técnicas de mindfulness para aprender a gestionar nuestra respiración, para mejorar nuestra ansiedad, e incorporando un nuevo lenguaje emocional también
para ponerle nombre a lo que sentimos, a saber dónde estoy, para conocerme, para hablarme con amabilidad y con compasión, ¿sí? Como decía por allí, también decían, Ariana sería como una paz, como un respiro, y más arriba decía que le costaba hablarse con amabilidad y con compasión. Es muy importante lo que nos decimos a nosotras mismas, lo que nos repetimos todos los días. Ojo con lo que pensamos, ojo con lo que nos decimos, porque eso va formando nuestra personalidad y lo repetimos tanto que nos los terminamos creyendo. Entonces, todo eso, trabajando todo eso, nosotras podemos reforzar nuestra autoestima, podemos blindar la autoestima, reforzar la confianza y eso nos va a permitir comunicarnos con seguridad y no solamente nos va a ayudar a comunicarnos con seguridad, nos va a ayudar en en todos los aspectos de nuestra vida, porque esto es una transformación desde lo interno. Entonces, les quiero dar las gracias, no se vayan, ahora les voy a presentar mi mentoría, les voy a presentar este plan de mentoría que tengo grupal para ustedes, de Libérate Habla con Confianza, y al final vamos a hacer un ejercicio más. Así que no se vayan porque quiero que se vayan hoy de aquí con un nuevo ejercicio para que apliquen todos los días de su vida. ¿Sí? Entonces, mi programa se llama Libérate Habla con Confianza y por aquí dice, tu transformación es tu decisión. A ver, tenemos un mensaje en el chat. Dice, me encantó, gracias, dice Rosani. Muchas gracias, Rosani, a vos también. Entonces, tu transformación es tu decisión, ¿verdad? Porque con esto que hablamos del compromiso, si yo no me comprometo conmigo misma y yo quiero cambiar, nadie lo va a hacer por mí. Entonces, chicas, su transformación es su decisión. Y Libérate Habla con Confianza es esta mentoría, ¿sí? Que ha venido siendo individual, pero en este momento decidí hacerla grupal para también poder llegar a más personas. Entonces, mi mentoría, ¿sí? Uy, otra vez se me fue. Bueno, vamos para atrás. ¿Qué vamos a lograr con esta mentoría? Hoy les prometí que iba a ser su guía en el paso a paso. ¿Y en qué consiste ese paso a paso? En reprogramar su mente, en controlar su miedo por vergüenza, por nervios, por inseguridad, por falta de concentración, que esto es algo que muchas tenemos y no sabemos, ¿sí? Nos desfocamos ahí por todos lados, nos desenfocamos y estamos pensando en otras cosas y no nos concentramos en lo que realmente tenemos que hacer, bloqueos mentales, y todo esto nos va a permitir blindar la autoestima, transformar nuestra confianza y expresar nuestros conocimientos con seguridad. ¿En qué consiste esta mentoría? Primero les quiero contar que yo ya he tenido resultados con esta mentoría, ¿no? Y acá les pongo el ejemplo de dos alumnas que se comprometieron al 100%, que una es Dana, ella es de Perú, y acá nos contaba que el curso la ayudó mucho. Ella cuando recién comenzó era súper tímida, no se animaba casi a hablar, estaba con la cámara apagada, que veo muchas cámaras apagadas por acá. Y cuando terminó el curso, su transformación fue maravillosa. Con Dana seguimos en contacto, con Luciana también, ¿sí? Luciana trabaja en una multinacional y ella había hecho también muchos cursos de oratorias y acá nos dice que no le daban resultado, que seguía sintiendo miedo. Y claro, cuando empezamos a trabajar con la emoción, ella empezó a comprender que el miedo era irracional y con compromiso, dice, y constancia, sí se puede controlar. ¿Vieron la importancia después de que salgan de acá, de esta sesión y en la mentoría, más aún, trabajamos a full el compromiso? Entonces, ¿en qué consiste esta mentoría? Bueno, vamos a ver 4 fases, ¿sí? Bien. Dice, permiso, yo tengo que trabajar ahora, pero abierta a recibir la info después. Muchas gracias por la clase, me ayudó mucho. Muy bien, María Paz, quédate por el grupo de WhatsApp que vamos a estar compartiendo más información por allí y por allí también tenés mi teléfono para contactarte conmigo. Entonces, nuestro viaje, porque esto es un viaje, chicas, es un viaje. En la primera fase vamos a activar la libertaria que hay en ti. Vamos a construir esta mentalidad, ¿sí? Para que ustedes se puedan empoderar. ¿Por qué es importante transformar la mentalidad? Bueno, para tener compromiso con nosotras mismas, para diseñar esa vida que queremos alcanzar, para poder gestionar el miedo al rechazo. Y en la fase 2, yo le digo detox mental.
¿Qué es el detox mental? Bueno, es aprender a desintoxicarnos de todos estos pensamientos que nos generan miedo a hablar, ¿sí? A trabajar con esos pensamientos en profundidad. Después tenemos dos fases más. La tercera fase que es reprograma tu software, ¿sí? El software es la loca que llevamos dentro acá en la cabecita, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos muchas creencias limitantes que fueron absorbidas por nuestra mente, ¿sí? A través de todas estas experiencias que hemos vivido, ¿no? Y que nos vamos creyendo. Y eso nos va a permitir reconstruir la autoestima. Y por último, vamos a decirle adiós a la ansiedad y a la culpa y vamos a ver las 4 etapas de la ansiedad al hablar y van a aprender cómo gestionarlas. ¿Cómo vamos a hacer esta mentoría? Bueno, van a ser 6 sesiones en vivo, que también van a quedar grabadas por si no pueden acceder a algunas de ellas. Durante 6 semanas nos vamos a encontrar todos los días lunes a las 20 horas, Uruguay. Vamos a compartir 1 hora y media de mentoría y ahí vamos a trabajar todas estas cosas que estuvimos hablando y mucho más. Y vamos a profundizar en esto de los sentimientos, de las emociones, de cómo controlarlas, de cómo ponerles un stop, de cómo aprender a modificar nuestra forma de pensar y a tomar nuevas decisiones. Para hacerles más fácil el trabajo, también van a recibir workbooks. Entonces, luego de las sesiones, ustedes van a recibir lo que yo llamo el mapa de acción con una lista de actividades, ¿sí? Que ustedes van a tener que cumplir. Van a tener actividades que van a ser preguntas, que ustedes van a tener que contestarse, porque esto es un trabajo de autoconocimiento. Y prácticas de bienestar que van a acompañar. Estas prácticas de bienestar van a estar grabadas y van a ser para que ustedes aprendan a gestionar la ansiedad, los nervios, los pensamientos viciosos, la van a poder descargar, tenerlas en el celu, escucharlas en el momento que ustedes deseen. ¿Cuándo inicia la mentoría? Bueno, inicia ahora mismo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque van a recibir su primer workbook y las prácticas de bienestar para comenzar a trabajar a las 24 horas de su inscripción. Y además, y esto es algo que hago por primera vez, van a poder acceder a un grupo de WhatsApp para tener mi acompañamiento, donde van a poder hacer preguntas, donde van a tener un formulario que van a poder ir llenando con dudas y yo les voy a ir contestando en ese grupo de WhatsApp. Y nuestra primera sesión grupal va a ser el lunes 9 de mayo a las 20 horas Uruguay, o sea, en la misma hora que hicimos hoy la sesión. ¿Cuál es el valor de esta mentoría? Y acá voy a ser súper honesta con ustedes. El valor de esta mentoría, yo individualmente, tiene un costo de $374, o sea, el valor es de $374. Como esta es la primera mentoría grupal, tiene un 50% de descuento, ¿sí? Y por lo tanto va a quedar en $187 que van a poder realizar hasta en 3 pagos, porque sé que muchas veces los valores son una limitante, pero yo quiero que todas ingresen, que todas tengan esta oportunidad. Entonces decidí por esta vez, por esta mentoría, realizarla en 3 pagos. Y con eso van a recibir los recursos mencionados, el acompañamiento por el grupo de WhatsApp y las sesiones en vivo, que van a ser en vivos y también las van a tener grabadas. ¿Sí? ¿Cómo pueden acceder a esta mentoría? Se pueden comunicar conmigo por privado, ¿sí? Me pueden escribir. Está en el grupo de WhatsApp mi contacto, ¿sí? Pueden ver allí mi contacto y me pueden escribir. También les voy a estar compartiendo por el grupo de WhatsApp el programa más detallado con cada fase y en esa fase se explica en cada una bien qué es lo que vamos a tratar y al final del documento tienen el botón para realizar su inscripción. Los cupos son sumamente limitados. Ustedes se darán cuenta que esto es un proceso de autoconocimiento, ¿sí? Entonces, como es un proceso de autoconocimiento, para poder trabajar bien, yo tengo que hacer una mentoría con cupos limitados. Entonces, lamento esa parte, pero las primeras personas que se inscriban son las que van a tener el acceso. Y antes
de retirarnos, primero que nada quiero darles las gracias por escucharme, las gracias por quedarse hasta el final, por escuchar sobre la mentoría. Y quiero que por un momento cierren sus ojos para terminar. Y quiero que se pregunten cómo me encuentro hoy. ¿Cómo me encontraba antes de comenzar esta sesión privada? ¿Y cómo me encuentro ahora? ¿Cómo están mis brazos? ¿Cómo está mi mente? ¿Cómo están mis piernas? ¿Cómo están mis pies? ¿Cómo están? ¿Cómo me encuentro hoy? ¿Cómo me encontraba antes y cómo me encuentro ahora? Ahí están volviendo. Ariana dice hermosa sesión. Muchas gracias, Ariana, por acompañarme, por unirte a este grupo. ¿Cómo se encuentran ahora? ¿Quieren compartirlo? ¿No lo quieren compartir? ¿Se lo prefieren guardar para ustedes? Gracias, Joana, dice Julia. Muchas gracias a ti. Bueno, vamos cerrando entonces por aquí la sesión del día de hoy. Muchas gracias por acompañarme. Ya saben que me encuentran entonces en el grupo de WhatsApp, por allí tienen mi contacto. Gracias por la oportunidad, Pabla, muchas gracias a ti. Muchas gracias, dice Carolina, me gustó mucho todo lo que expusiste, ya que a veces se piensa que solo le pasa a uno, pero en realidad nos pasa a varios, sí, nos pasa a varias. Katy dice mil gracias. Gracias, muchas gracias por compartir este espacio, esta hora. El tiempo es un recurso muy valioso y que ustedes estuvieran aquí conmigo esta hora dándome este espacio de su vida, para mí es muy significativo y las espero. Gracias, Joana, súper, dice Rosani, muchas gracias. Chau, nos estamos viendo y las espero en la mentoría. Muchas gracias a todas. Chao.